Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Yo soy Jesús y hoy, si Dios quiere, me gustaría reflexionar sobre qué es una persona cariñosa. ¿Qué es una persona cariñosa? Realmente veo que en algunos entornos se repite mucho esta expresión, ¿no? Cariño, cariñoso, cariñosa. Es como yo, que soy mal pensado, es como si la palabra amor, como está relacionada con la debilidad, desgraciadamente, vemos que es tabú, ¿no? Ya hice un vídeo hace algunas semanas sobre el supuesto tabú de la muerte y allí hablaba de cómo realmente el tabú es la verdadera vida y que otra cosa es la verdadera vida sino el amor incondicional, ¿no? La voluntad de servir y encontrar en ello todo el gozo y todo el sentido a la vida, ¿no? Entonces, al relacionar amor con debilidad, como no podemos negar lo que esencialmente somos y en nuestra voluntad incondicional de amar, de encontrar el amor, busco el amor, no creo, es lo que os comentaba en algún otro vídeo, ¿no? Estos que se quejan del amor dan noticias en su queja, el amor no existe, el amor es una mentira, es una traición, en estos shows que ellos suelen dar, ocasionalmente dan noticias de lo importante que es el amor para ellos, ¿no? ¿Quién se quejaría del amor, de la ausencia de amor, si no pensara que el amor es algo muy importante, ¿no? Entonces, llama mucho la atención, ¿no? Eso de que... Pero bueno, es lo que ya he dicho tantas veces, ¿no? Todo, la vida sin Dios, la vida sin integridad, la vida sin que no responde a un patrón de abundancia, que no responde a una disposición natural de servicio, de incondicionalidad, de amor verdadero. La vida sin eso, la vida divorciada de la conciencia de unidad, no es más que compensación. Es un vacío que hay que compensar intentándolo llenar en las situaciones, en las relaciones que se nos da en la vida cotidiana. Y a partir de aquí usamos palabras, etiquetas que pierden ya su auténtico significado porque ya lo estamos usando de una manera compensatoria. Y eso pasa también con la palabra cariño, cariñoso, cariñosa. Si observamos quiénes son los que hablan mucho, tienen muy a menudo esta expresión en sus bocas, ¿no? En la cotidianidad. Ahí donde hay menos cariño, ahí donde hay en las zonas más marginales, en las zonas en donde hay más violencia cotidiana, ahí es bastante común encontrar personas que se creen que son cariñosas. Pero esa afectividad, esa efusividad en la demostración de los afectos no es más que una compensación de la falta de amor, de empatía, de cordialidad, de la falta de paz en la que viven permanentemente. Entonces vivimos sin paz, vivimos sin amor, vivimos sin esa incondicionalidad, sin ese servicio, sin esa empatía y por lo tanto tenemos que compensarlo. ¿Cómo lo compensamos? Pues siendo efusivos en nuestros afectos. Entonces es una mentira, ¿no? Es un show, es una hipocresía. No es que esté llamando hipócrita de manera caprichosa a los demás, sino porque ellos lo demuestran en otros momentos, cuando son violentos, cuando son agresivos, cuando demuestran que están resentidos, que tienen que ajustar cuentas. Entonces demuestran que ese supuesto cariño no es más que algo que necesitan de manera efusiva manifestar para compensar el miedo que tienen de reconocer que viven sin amor. Y que todas sus relaciones no son más que mercadeo, que compensan esa idea de falta de amor. Entonces, bueno, las personas que verdaderamente son cariñosas, porque cariño es sinónimo de amor realmente, es sinónimo de incondicionalidad, de servicio, de afecto auténtico. Entonces, en un mundo en donde lo normal es murmurar, esto me acuerdo un poco ahora de Louise Hay, que decía en alguno de sus libros, en alguno de sus primeros libros, comentaba de cómo decidió no hablar mal de sus semejantes, ¿no? Y comentaba con gracia que se llevó semanas sin decir nada, ¿no? Se dio cuenta de que permanentemente estaba murmurando de alguien, que estaba como ajustando cuentas, ¿no? Que estaba respondiendo a ese patrón compensatorio.
que no estaba expresando una voluntad incondicional de ofrecer algo, de ofrendar algo. Esto sucede porque ya el patrón del sacrificio, de la abnegación, que es un negarse a sí mismo realmente, eso de esto para ti, yo me privo de él, para ti lo mejor. Eso de que tú disfrutes, que tú tengas algo, que tú recibas algo valioso de mí, significa que yo tengo que sufrir, ¿no? El valor de algo que se comparte no está en el compartir gozoso de ese algo, sino en la privación, ¿no? Entonces aquí vemos cómo estamos clamando por sentirnos divorciados, por sentirnos separados. Luego nos quejamos de los divorcios que hay, de los conflictos que hay generacionales entre padres e hijos. Nos quejamos de eso y lo raro es que no haya más, porque respondiendo a este patrón, todo sería... Si solamente se respondiera a ese patrón y no estuviera ese amor que estamos negando permanentemente, no estuviera todavía, a pesar de todo, incitándonos a reconocernos en él, si no fuera así, pues viviríamos como desgraciadamente en algunas ocasiones ha ocurrido, por ejemplo, en los tiempos de las grandes guerras del siglo XX, viviríamos en un caos total de violencia y de ajustes de cuentas completamente destructivos, ¿no? Entonces, ¿qué es una persona cariñosa verdaderamente? Una persona cariñosa es una persona amorosa. No hay niveles en el amor. Yo ya lo he comentado muchas veces y es lo que he aprendido en muchas enseñanzas espirituales, ¿no? El único amor verdadero es el amor espiritual, independientemente de que se manifieste de otra forma. Fijaos, por ejemplo, en las familias, todos los lazos familiares que tenemos, nuestros hermanos, hermanas, padres, hijos, nietos, abuelos, tíos, sobrinos, todos esos lazos son lazos incuestionables, ¿no? Tu hermano será siempre tu hermano, tu padre será siempre tu padre, incluso cuando ya no esté, ¿no? Si se da ese caso, ¿no? Tu hijo igual será siempre tu hijo, tu hija, pero tu pareja no es más que un acuerdo mundano que llegamos. Por lo tanto, como es un acuerdo mundano, da noticia de lo mundano, cuando no da noticia del amor como verdad auténtica de la vida. Y por eso nuestra pareja se convierte tarde o temprano en un extraño, en alguien incluso en que despreciamos, ¿no? Como vemos en tantos foros, ¿no? Todos los que hablan de sus ex y los ponen como los trapos, ¿no? Están convencidos de que son víctimas de esa otra persona, porque no es más que un extraño. Esto es lo que se nos dice también en tantos libros, ¿no? La incondicionalidad del amor solamente se considera razonable en el entorno doméstico. Pero ¿quiénes son esas personas que tienen lazos incuestionables? Todos menos marido y mujer. Esos lazos no son incuestionables, eso es un acuerdo mundano. Hasta que la muerte os separe. Ya os he comentado en muchas ocasiones que esto es una ofensa para el amor, para la verdad del amor y para la verdad de la vida eterna. La muerte no separa a las almas que se aman. Dios no es Dios de muertos, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, no lo digo yo, lo dice Jesús de Nazaret en los Evangelios, con lo cual toda filosofía de vida basada en la muerte es una negación del mensaje que Jesús nos da en los Evangelios. Una negación en base a la incapacitación de comprenderlo, que es comprensible que no lo comprendamos cuando nos hemos incapacitado para hacerlo. Entonces, a lo que venía a referirme y el punto principal del por qué hacer este vídeo es que hay personas que se llaman cariñosas y no lo son. Están compensando esa falta de afecto que permanentemente tienen por los demás. Entonces, cuanto menos afecto tenga por los demás, más necesidad tienes de ser efusivo en esa muestra de los afectos. Yo siempre he dicho y lo repito aquí, que por ejemplo estos suicidios de niños que ha habido en los colegios porque estaban sufriendo bullying, como ahora se dice, generalmente son niños que vivían en entornos familiares en donde no había mucho amor, donde no había afecto, donde no había empatía.
Lo que pasa es que una vez que ese niño o esa niña se ha suicidado, es evidente que nadie va a hablar con esa crudeza de decir qué pasa. Pero yo te digo una cosa, esos niños y niñas, cualquier niño y cualquier niña del mundo, sea de un país más rico o de un país más pobre, cualquier niño y cualquier niña que vive en un entorno amoroso, de incondicionalidad, de servicio, de empatía, donde hay entusiasmo, donde hay solidaridad, donde hay una permanente positividad, donde no se murmura de terceros que suelen ser los mismos miembros de la familia cuando no están, donde no se dan esos elementos autodestructivos de los entornos familiares, ahí los niños son felices y no están expuestos a sentirse, a ser víctimas del bullying. Las víctimas del bullying son los niños y niñas que vienen de entornos familiares en los cuales no hay amor. Y antes de ser víctimas de otros niños y niñas crueles que los maltratan, aunque sea verbalmente, en las escuelas, por ejemplo, antes de eso han sido víctimas de ese entorno, en ese mismo entorno familiar. Porque date cuenta que para crear un entorno amoroso tienes que reconocer que ese amor está en ti, tienes que amarte a ti mismo, si no, no creas un entorno amoroso, si no proyectas en ese entorno, en ese entorno doméstico que estás creando, proyectas tus propios traumas, tus propias tragedias, tus propias incapacitaciones, los proyectas y eso es lo que te va a hacer, de esa manera, eso es lo que te va a hacer no tratar de manera correcta a tus propios hijos, porque no te tratas tú a ti mismo con amor. Entonces ya el patrón compensatorio ya se normaliza, y eso es lo que os comentaba. Y en muchos hogares en donde hay violencia familiar, donde hay falta de afecto, falta de empatía, suele ocurrir que en determinados entornos públicos los padres y madres a veces se ven necesitados a compensar, ¿no? Necesito exhibir un gran amor por mis hijos e hijas porque realmente sé que en el entorno doméstico estamos permanentemente peleándonos. Hay una violencia. Entonces, como no trato bien a mis hijos e hijas, necesito salir en defensa suya, ¿no? Este padre que se va al profesor porque le ha gritado a su hijo y le pega un puñetazo o cosas así, cosas que han ocurrido a veces, ¿no? Generalmente suele ser una persona que maltrata a su hijo. Por eso digo yo, cualquier hombre, cualquier padre que maltrata a un profesor debería de ser investigado y veríamos que posiblemente también maltrata a ese hijo que en un lugar público sale en su defensa, porque necesita compensar. Te maltrato a ti, necesito compensar saliendo en tu defensa en otra situación. Esto lo vemos muchas veces. Esto también es propio de los machistas, ¿no? Salen en defensa de las mujeres porque las desprecian, no por otra cosa, por eso abogan por ellas. Eres un ser despreciable y por lo tanto salgo en tu defensa. Necesito pensar que hay hombres malos que te persiguen, que te amenazan, que te ridiculizan y no soy consciente del desprecio con el cual te miro yo a ti permanentemente. A esos hombres había que decirles, en lugar de mirar con desprecio a esas mujeres, aprende de la fortaleza de esas mujeres que te aguantan a ti cada día. Aprende de la fortaleza de esas mujeres que entre otras cosas te aguantan a ti cada día. Aunque esto no es un mal que desgraciadamente solamente se ve en los hombres, ¿no? También las mujeres les toca, porque las mujeres y los hombres, como dicen las feministas, y en esto llevan razón, somos iguales. Por lo tanto, nuestro mundo de pasiones, de emociones, de sentimientos viene a ser igual, aunque se manifieste con matices diferentes. Entonces, lo que alguien dijo, ¿no? Si una mujer no nos pega una paliza, es porque evidentemente suele ver en nosotros una capacidad de dar una respuesta, ¿no? Ante una violencia física, ¿no? Y esto las hace a ella, y por eso la violencia de género tiene sentido, las hace a ella más le facilita que se conviertan en víctimas, ¿no? Porque evidentemente el hombre, pero de las mujeres con respecto a los niños es igual, ¿no? Los niños son frágiles, los niños son indefensos. Una mujer, por lo tanto, que tenga un mundo interior
eh, un mundo emocional con muchos desequilibrios, donde no sea feliz, donde no se acepte a sí misma, donde se sienta víctima, donde esté resentida. Una mujer así, como haya normalizado, que este es otro de los puntos principales, la justificación de la violencia. Una vez que se ha justificado el uso de la violencia, ya solamente falta que se dé la situación para hacer uso de ella. Por esto es tan importante decidirnos por qué, qué es lo que queremos. ¿Está justificada la violencia en algún momento? Como decía una chica que seguía en las redes sociales, que hablaba de que tenía temor de ser agredida o algo y que había pensado en salir a la calle con un machete, y luego lo pensó bien y dijo, bueno, yo no puedo salir a la calle con un machete porque yo no lo voy a usar contra nadie, no puedo agredir a nadie. Debería sentirse orgullosa deberían de avergonzarse todos aquellos que se predisponen a agredir a sus semejantes. Esos son los que deben de avergonzarse, no las personas que dicen soy incapaz de hacerle daño a nadie, ni siquiera a alguien que venga a hacérmelo a mí. Os cuento la historia que contaba la mismísima traductora de un curso de milagros, Rosa María de Wynn. Estando en algún país, fue abordada por un delincuente común, con arma blanca o con pistola, no recuerdo cómo iba, y ella, en lugar de defenderse, salió en defensa del propio hombre que le atacaba. El hombre le dijo, a mí me da igual la vida, a mí me da igual matarte, ¿no? Estas cosas que se dicen que... Y la mujer dijo, ¿cómo puedes hablar? Rosa María de Wynn dijo, ¿cómo puedes hablar a ti así en ese tono de ti mismo? No puedes hablar con desprecio de esa manera de ti mismo. Entonces, paradójicamente, al no defenderse a sí misma, sino abogar por la persona que quería robarle, estaba en una situación de mayor seguridad. Esto es a lo que se refiere a algunos textos espirituales, ¿no? Cuando te defiendes, entonces estás en mayor peligro, porque el que tienes ahí es una persona que está en un estado de desequilibrio total. Entonces es una persona que está mal. Por eso la empatía y la comprensión de lo que acontece con una persona que quiere robarnos, por ejemplo, como es este caso, nos facilita paradójicamente una situación de mayor seguridad. Otra chica también contaba cómo, estando en Sevilla, fue abordada también con arma blanca, y ella con tranquilidad pues le explicó que no tenía dinero, que estaba esperando a ver si podía llamar un taxi, y al final el ladrón le llamó un taxi y se lo pagó, ¿no? O sea que lo que vengo a referirme es que la violencia realmente que se da es porque ya nos hemos predispuesto, ya hemos predispuesto la justificación del uso de la violencia. Pero bueno, este vídeo iba sobre qué es ser cariñoso. Esto de establecer varios tipos de amor es la consecuencia de no reconocer el verdadero amor como auténtica y única verdad de nuestras vidas. Entonces ya necesitamos establecer jerarquías, el amor cariñoso, el amor de pareja, el amor a los niños. De esa manera ocultamos que realmente lo que queremos es estar inmersos en mercadeos compensatorios. Por eso como el amor ya se convierte en una moneda de mercadeo, por eso ineludiblemente nos resentimos con aquellos que pensamos que no nos dan lo que nosotros creemos darle a ellos. De esa manera manifestamos que lo que damos no es incondicionalidad, sino es puro mercadeo. Soy bueno contigo, soy amable, soy generoso, porque me mueve el patrón de la carencia. Esto lógicamente, una vez que estás inmerso, una vez que estás plenamente inmerso en ese mismo patrón y solamente eso te mueve, cualquiera que te lo discuta es visto como un loco, como un sectario, como una persona que no entiende la vida. Pero justamente esta postura es la que precisan ellos para seguir
siendo movidos por ese patrón. ¿Qué es una persona cariñosa? Bueno, buscando en internet, curiosamente alguien lo relaciona con esa idea de Ubuntu, ¿no? Esa idea que nos viene de África. Cariño es Ubuntu. Ubuntu es la filosofía sudafricana vinculada a la lealtad y a la solidaridad. El término proviene de las lenguas zulú y xhosa y puede traducirse como humanidad hacia otros. O soy porque somos nosotros, soy porque nosotros somos. Fijaos, esto es nada más que la idea de la unidad. Soy porque soy con vosotros. Todos y cada uno de nosotros, todas y cada una de nosotras somos porque somos con todos juntos. No puedes segregarte de aquello de lo cual eres partícipe. Y ese ser partícipe es lo que te da sentido a la vida. Es lo que hace verdad tu vida. En Wikipedia pues se nos dice también que una persona con Ubuntu es una persona que, como se nos dice, es abierta y disponible para los demás, respalda a los demás, no se siente amenazada cuando otras son capaces y son buenas en algo, no responde a un patrón compensatorio. Fijaos que este patrón compensatorio no solamente se manifiesta de uno a otro y de otro a uno, sino también cuando somos testigos de otras situaciones, cuando vemos una pareja que se ama, que se tiene ternura, entonces el patrón compensatorio te hace sentir la idea de que o bien los juzgas como hipócritas o bien dices que hay que ver la suerte que tienen esos y no la tengo yo. Siempre es una explicación retorcida, ¿no? No puedes ver y decir qué maravilla que las personas compartan y tengan planes conjuntos, que se hagan parejas, que se aman y tienen... No sientes el gozo de contemplar las buenas cosas que le acontece a los demás, ya lo juzgas todo. Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás, respalda a los demás, no se siente amenazada cuando otras son capaces y son buenas en algo. Cuando vemos cosas buenas de nuestros semejantes, no pensamos que tenemos que estar compitiendo con ellos. Nos satisface y si hay algo que podemos aprender, pues tomamos nota e intentamos aprenderlo. Es una persona segura de sí misma, que no responde a ese patrón compensatorio, como antes os comentaba, que no responde a la idea de ajustar las cuentas. Una persona segura de sí misma, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otras son torturadas o oprimidas. Bueno, pues se nos da aquí algunas explicaciones de lo que significa Ubuntu, ¿no? Hay varias traducciones posibles en la página de Wikipedia. Las más comunes son humanidad hacia otras personas. Si todos ganan, tú ganas. Éramos porque somos. Una persona se hace humana a través de las otras personas. La humanidad solamente tiene sentido en comunidad. Incluso, como ya os comentaba en alguna ocasión, incluso para el eremita que se separa del grupo para irse a la cueva o a la montaña, se va bien porque huye del grupo y con lo cual da noticia de que está ligado a él, o bien porque desea un bien para ese grupo, ¿no? Ya se nos dice por ejemplo, en las cartas de Cristo, del cual hice algunos vídeos hace algunos años, en las cartas de Cristo se nos dice que una persona ya completamente intentar convencer a alguien que se ha cerrado completamente, que ya te ha tomado a ti como alguien al cual necesita culpabilizar, alguien con el cual necesita estar en disputa,
llega un momento en el cual tienes que separarte de esa persona. Y solamente puedes separarte de esa persona cuando lo haces con amor. Si lo haces con resentimiento, pues entonces te encontrarás con otra persona igual. Y se volverán a repetir las mismas experiencias. Cuando te separas de alguien por el bien de la otra persona. Porque te está usando a ti para proyectar la culpa arraigada que tiene en sí misma. Y ya te ha atribuido un papel que no está dispuesta a cambiar. Te ha atribuido a ti el papel de injusto, de perverso, de lo que fuera. Y no está dispuesto a cambiarlo. Porque es casi un drama para él tenerlo que cambiar. Con lo cual, ¿qué alternativa tienes? Tienes que distanciarte de esta persona. No te queda ya otra alternativa. Pero no lo haces porque estés resentido, resentida con respecto a esa persona, sino porque tu compañía no le aporta nada a esa persona, que estás cerrada, estás cegada. Bueno, pues también se nos dice otro significado de la palabra Ubuntu, que una persona es persona en razón de las otras personas. Yo soy lo que soy en función de lo que todas las personas somos. Yo soy lo que soy en función de lo que todas las personas somos. La creencia es un enlace universal. La creencia es un enlace universal de compartir que conecta a toda la humanidad. Ubuntu significa humildad, significa empatía, significa que yo soy porque nosotros somos, y dado que somos, entonces yo soy. Nosotros somos, por tanto, yo soy, y dado que soy, entonces somos. Tanto monta, monta tanto. El bien común es el bien propio es el bien común. Y bueno, yo iba a hablar de cariño, pero bueno, como veis, en todas las culturas del mundo, incluso en estas que son tan despreciadas, que se consideraban atrasadas, incivilizadas, vemos como ellos tienen valores ancestrales, estas culturas ancestrales de pueblos de África, vemos como ellos no carecen de estos valores, ¿no? Más bien diría yo que estos valores de empatía, de solidaridad, de incondicionalidad, en donde están ausentes son en muchos entornos urbanos de las grandes metrópolis de Occidente. Ahí es donde se da un permanente mercadeo compensatorio. Ya no se tiene noticia, ya no se tiene una idea verdadera de lo que auténticamente es el amor, ¿no? ¿Qué es una persona cariñosa? Una persona cariñosa no es una persona efusiva, no es una persona que sea muy demostrativa de los afectos, cuando luego en otras situaciones y en otras ocasiones lo vemos resentido, lo vemos hablando mal de terceros. Ya como os comentaba antes, hablando de Louise Hay, se normaliza tanto el murmurar que hay personas que no pueden estar sin murmurando de un tercero. Porque fijaos que si yo estoy... Esto acontece más o menos de esta manera. Si tú y yo tenemos algún tipo de diferencia, ¿qué es lo que hace, lo que haría, suponiendo que yo fuera ese ególatra que responde al patrón de la carencia? Lo que hago es aludir a un tercero para de alguna manera acercarme a ti y hacer olvidar las diferencias. Entonces te hablo de Gregorio, de lo mal que te trata Gregorio, con todo lo que tú has hecho por él. Pero lo único que estoy pretendiendo es hacer una especie de compensación por esa relación tensa que tú y yo tenemos. Entonces pienso que mis relaciones solamente funcionan cuando estoy murmurando de un tercero que me permite que las relaciones se vayan dando. Pero entonces todas las relaciones son mentiras. Todas las relaciones son falsedades. Si necesito estar hablando de un tercero, hablando malamente, y muchos se especializan y creen que ya han dejado de hacerlo. Muchos te dicen, no, yo antes iba dando patas en la boca y daba palos en la cabeza y escupitajos en las caras. Ahora no, ahora yo digo, hay que ver, Gregorio es una persona, es un gran hombre, pero no es muy amable contigo, no es, yo ya soy de manera refinada, pues, pero es igual, sigue respondiendo al mismo patrón. Ya es que te has especializado, ya eres un murmurador de guante blanco, de corbata, un auténtico, estás en la élite de los murmuradores, pero sigues igual. Y eso es lo que acontece en el mundo, ¿no? La gente se perfecciona
en ese patrón negativo, en ese patrón compensatorio, van creando personajes que se van perfeccionando, ¿no? Por eso también Jesús nos dice en los evangelios que él no ha venido por, y yo creo que era un poco irónico en esto, él no ha venido por esos sabios del mundo, ¿no? Sino que ha venido por los ladrones, las prostitutas, la gente que es problemática, porque estas personas no están satisfechas de ser como son y por lo menos pueden cuestionarse la realidad en la que viven, pueden cuestionarse sus patrones. Pero si eres un de estos, un miembro del Sanedrín, si eres un sacerdote, si eres un gran fariseo, te crees que eres superior a todos, te crees que ese camino, ese patrón en el cual has estado inmerso durante toda tu vida, que has estado perfeccionando, eso de que yo no soy como esos seres despreciables, estás ya, has ido perfeccionando lo de que lo ves como tu obra, tu obra como es tu verdad, tu creación, tu vida. A esto se refiere un curso de milagro cuando dice no te has creado a ti mismo. Todo ese personaje compacto, ese personaje blindado, que va con la espalda tiesa, con gafitas que aparentan intelectualidad supremacista, ese personaje tan valioso, tan mundanamente considerado y respetado, que todos te dicen, ah, quiero ser como tú, quiero tener ese amor propio. Me hace gracia lo de amor propio, como si el amor fuera algo propio y no fuera algo común. Lo propio del amor es ofrendarse. La idea de propiedad está también completamente degradada, ¿no? Tu propiedad es lo que te caracteriza, no lo que te segrega del grupo. Por eso la propiedad privada es una aberración. Aludo a la idea, ¿no? No te estoy diciendo que nos metamos en casa del vecino y se lo quitemos todo. Eso sería responder a un patrón de carencia, ¿no? Todo el que roba responde a un patrón de carencia. Te estoy diciendo que la idea de propiedad privada es una perversión de la idea de propiedad. Lo que es propio de ti es lo que es esencial en ti, lo que es auténtico en ti, tu voluntad de servir, la incondicionalidad del amor. Lo que es propio de ti es tu propiedad. ¿Qué es lo propio de las personas cariñosas, amables, generosas, empáticas, entusiastas? Algo que nos ofrendan a todos, algo que comparten a todos, no algo que segregan en una propiedad privada. Entonces realmente la etiqueta cariñosa la usamos tanto porque de esta manera expulsamos de nuestra vida cotidiana la palabra amor. La palabra amor, ya como ya he comentado tantas veces, ¿has visto tú alguna vez a un político hablando del amor? Eso queda para los curas y para los viejos, para las viejas, o el amor se relaciona con la debilidad, ¿no? Como ya he dicho tantas veces, y por lo tanto se desprecia. Y usamos otras etiquetas para improvisar un sucedáneo que nos sirvan, porque seguimos, por mucho que neguemos el amor, por mucho que lo etiquetemos de debilidad y de lo que fuera, seguimos en la voluntad de amar y de ser amados. Y siempre seguiremos ahí. Entonces no podemos negar nuestra esencia, pero nuestra esencia nos sigue determinando en nuestras vidas. Entonces ser cariñoso es ser amoroso, simplemente. Una persona cariñosa es una persona amorosa, es una persona que tiene conciencia de que es partícipe de una realidad común, que su valor está en aquello que comparte con todos aquellos y con todas aquellas que son copartícipes de esa realidad común. Eso es una persona amorosa. Una vez que se responde a este patrón de la integridad, a este patrón de la aceptación,
Entonces, de manera natural, las inercias compensatorias se van disipando, porque ya no tiene ningún sentido. Solamente lo tienen para el que está inmerso en esos mercadeos, está cegado por ellos, piensa que la vida es solamente eso. Hasta tal punto de que si alguien se lo cuestiona, lo ve como... Porque lo peor no es... los peores son realmente los que ya se hacen viejos con esta idea. Esas ideas de que yo ya he vivido mucho, yo me conozco a todo el mundo, yo voy, yo me cosco de todo y va así por la vida a la defensiva, ¿no? Con miedo de todos, ¿no? Pero claro, ya es un miedo que ya él ha sabido disfrazar con colorines, ¿no? Que le parece ya que es algo maravilloso. Va con miedo en su relación a todo el mundo. Entonces, cuando ve a alguien amoroso, no lo reconoce. Cuando ve a un hombre, a una mujer amorosa, incondicional, ve a un hipócrita o ve a un débil. Eso es lo que les pasa a ellos. Aquellos que son movidos por un patrón compensatorio, aquellos que son movidos por el miedo hasta el punto de perfeccionar un personaje blindado, compacto, que va por la vida diciendo yo me lo sé todo, me los conozco a todos, a mí nadie me da coba, más vale el diablo por viejo que por diablo. Y esto se da en mujeres y hombres, ¿no? Y es muy triste ver personas que se envejecen así, pensando de esta manera. Es una manera en la cual ellos siguen maltratándose, ¿no? Y se siguen privando de ver, de ser testigos de ese amor que es realmente su esencia. Y como os comentaba, y una vez que nos parece, una vez que ya hemos construido esos personajes compactos, blindados, que nos hacen que cuando veamos el amor pensemos que es debilidad o que es hipocresía, nos acontece también que cuando vemos personas, sintonizamos con personas que engañan, que hacen trampa porque se engañan a sí mismos, entonces somos engañados nuevamente también. Por eso a ellos les resulta tan traumático, ¿no? Ese círculo vicioso, esas experiencias que se repiten una y otra vez. Mientras que no cuestionamos el patrón que nos mueve, todo se volverá a repetir una y otra vez. ¿Qué es una persona cariñosa? Pues simplemente comentar lo que he estado diciendo durante todo el vídeo, ¿no? El cariño lo es todo porque el amor lo es todo. Cariño no es más que una palabra sinónima de amor, de afecto, de incondicionalidad, de servicio, de empatía, de conciencia, de unidad. Y cuando lo usamos en otro sentido, pues es que estamos respondiendo a ese patrón compensatorio, a ese patrón de negación de nosotros mismos. Porque bueno, se dice muchas enseñanzas espirituales, pues se nos dice como un curso de milagro, un curso de amor, el Ho'oponopono, se nos dice de que la realidad cotidiana de un mundo que niega el reino de Dios, que niega a Dios, que niega la incondicionalidad del amor, la realidad cotidiana está invertida, pues ya tenemos que compensar, en vez de vernos como seres abundantes, con una disposición natural a servir, a ayudar, a aportar y también a ser receptores de todas las creaciones, de todo lo bueno y de todo lo malo, de todas las alegrías y todas las penas que nuestros semejantes quieren compartir con nosotros, porque dar también significa saber recibir. Saber recibir, eso también es saber darse. Y justamente este mundo está muy necesitado de personas que sepan recibir, que sepan ser receptoras, que sepan ser escuchadoras, que sepan escuchar. Muchas personas solamente necesitan que las escuches, no que les des consejos ni que les diga esto está bien o esto está mal. Realmente se dicen muchas impertinencias cuando las personas, esto como los entierros, ¿no? Cuando dice
Cuando se te ha muerto alguien y dice, pero era ya muy mayor. ¿Cómo que era muy mayor? Pero ¿por qué te sientes obligado a decirme eso? Basta con que diga, lo siento, nada más, no tiene que decir más nada. Está buscando una excusa, ¿no? Es algo ofensivo y la gente lo dice con normalidad, ¿no? Bueno, con esto me perdí un poco el hilo de lo que estaba diciendo. Y bueno, os estaba comentando que amor simplemente es una palabra sinónima, cariño no es más que una palabra sinónima de amor. No puede ser de otra manera. Una vez que esto es lo que os comentaba, ¿no? La idea de un mundo invertido no es simplemente todo se invierte y ya está, ¿no? Sino que ahora vamos a, de una manera retorcida, vamos a, por ejemplo, tomando una idea, eso de que la enfermedad es una defensa contra la verdad, ¿no? Es algo, textualmente lo dice una lesión de un curso de milagros. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Pero fijaos que el ego es astuto porque no es más que la inteligencia natural distorsionada de la propia criatura. Y por eso su sabiduría puede ser impresionante, que no es sabiduría ninguna porque el ego no es nada, el ego no es más que distorsión. El ego nos hace decir que si yo enfermo, no es que yo sea, no es que sea ninguna defensa contra la verdad. Yo enfermo porque los demás me hacen enfermar. Pero si enfermas tú, es porque eres una persona que has estado haciendo cosas que te han determinado a enfermar. Eres un inconsciente, el ego es astuto. No basta con, es que incluso las enseñanzas espirituales, las más elevadas, el ego puede utilizarlas para darle continuidad a conflictos familiares. Hasta ese punto llega la astucia del ego, ¿no? Que como os comentaba no es más que la distorsión, la falta de reconocimiento de ser lo que verdaderamente somos, la falta de reconocimiento de lo que verdaderamente somos. Y reconociéndolo se manifiesta de una manera natural. Y todo aquello que lo distorsiona es inevitable que se vaya disipando. Si no lo va pasando, esto les pasa a algunas personas, ¿no? A mí también me pasaba. Y no sé en qué medida me puede seguir pasando, ¿no? Lo que se hace es que lo que os comentaba anteriormente, todas las nuevas ideas a las cuales se despierta es como si no se despertara, porque se está adaptando, las adaptamos a patrones de separación. Estoy separado de mis familiares, estoy separado de mis compañeros. Ellos son distintos, ellos no saben, ellos son ignorantes. Entonces los uso para resguardarme de ellos y para atacarlos al mismo tiempo. Defenderte es atacar. De ahí viene la expresión a la defensiva. A la defensiva es a la ofensiva. Estoy a la defensiva contigo porque te considero un extraño, digno de cualquier tipo de castigo. Te considero una persona perversa, te considero una persona peligrosa. Fijaos que tener miedo es una manera de agredir. Te tengo miedo. ¿Por qué te tengo miedo? Porque estoy convencido de que tú estás ahí para causar un perjuicio a los demás. Tener miedo es una manera de agredir también. Como decía en algún comentario que hice en alguno de mis vlogs, aquellos que están muertos de miedo, estoy muerto de miedo, no se dan cuenta del miedo que los vivos le tienen a ellos. Los demás también los temen y ellos no son conscientes, porque el miedo te enceguece, ¿no? Ya nada más que ves lo que temes y no te das cuenta de que hay muchas personas que temes, te temen tanto más de lo que tú le temes a ellas. Bueno, pues esta era mi reflexión sobre qué es ser cariñoso, qué es ser una persona cariñosa. Una persona cariñosa, si buscamos por internet, pues se nos dirá que una persona cariñosa pues es una persona que muestra sus afectos, que es mimoso, que es tierno, que es
Pero no es exactamente eso, porque las personas son distintas. Hay personas más extrovertidas y otras más introvertidas. Hay personas más locuaces y otras más parcas. Hay personas más serias y otras más joviales. Entonces hay muchas maneras en las cuales se manifiesta esa verdad. La verdad del amor se manifiesta en la diversidad. Y hay diversidad de caracteres, diversidad de personalidades. No hay un perfil fijo. Es otra idea equivocada, que hay un perfil fijo de la persona que ha alcanzado la armonía, la paz, no hay un perfil fijo. Somos diferentes, somos distintos, somos diversidad. Pero nuestro valor diverso solamente tiene sentido en el grupo del cual somos partícipes. Entonces, bueno, simplemente quería subrayar, ¿no?, esta idea equivocada de ser cariñoso, de personas que realmente no lo son, no son cariñosas. No eres cariñoso por ser afectuoso, por dar muchos besos, por decir muchas veces te quiero. Eso también lo hace el maltratador. El maltratador de la violencia de género, responde a unos impulsos que él cree no saber controlar, no poder controlar. Y luego cuando ya se le ha ido esa ira, esa furia, esa rabia contra su propia pareja, se acerca a ella y le dice: ay, perdóname, es que yo te quiero mucho y me pongo celoso, o lo que fuera. Da una explicación que no es más que una especie de limpiar, hacer un limpiado de lo que ha acontecido, y de esa manera se predispone a maltratar nuevamente. Y este mismo patrón es al que responde muchas personas que se creen cariñosas y no lo son. No son cariñosas. Necesitan compensar la falta de afecto en la que viven en su realidad doméstica. Por eso muchas personas, como antes os comentaba, cuando ven a sus familiares en entornos públicos, los ven de otras maneras, entonces ya sienten el afecto, porque se dan cuenta de la falta de ese afecto, aunque no se percaten de manera precisa, pero son conscientes de la falta de ese afecto en la cual viven en su entorno doméstico. Entonces cuando ven a sus hermanos, hermanas, a sus padres, a sus hijos en entornos públicos, entonces sienten verdaderamente ese afecto, pero ya ese afecto ya no es natural, ya es una compensación de la falta de afecto que viven en sus entornos domésticos. Entonces lo que deberían de pensar es observar y observarse a sí mismos y ver cómo hay un problema en su entorno doméstico que puede solucionarse. Y todo se soluciona en uno mismo, todo está en uno mismo. Ahí, si no te amas a ti mismo, si no te valoras a ti mismo, si no tienes fe en ti mismo, pues entonces lo que compartes, la realidad que compartes, va a dar noticia permanentemente, y vas a estar sembrando permanentemente todo aquello que está en relación con esas carencias, ¿no?, con esa falta de afecto, con esa falta de amor. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas, feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.